trabajadoras del sector hidrocarburos. Te preguntaba sobre la reforma a la nueva ley, a la ley de hidrocarburos. ¿Está planteado? ¿En qué condiciones? ¿Qué están planteando ustedes? La clase obrera en esta coyuntura está dando un salto cualitativo y cuantitativo. Cuando por primera vez en la historia, y estamos convencidos que en el mundo, los trabajadores debaten una ley, una reforma de ley. Una reforma que no está aprobada, que es una propuesta que se le está llevando al Ejecutivo Nacional, al Poder Legislativo, que tiene tres aspectos fundamentales. El primer aspecto fundamental es recoger todas las leyes en una sola ley. Okay. ¿Verdad? En el año 2001, bueno, estamos conscientes que algunos gazapos quedaron en la ley porque teníamos en la Asamblea Nacional Constituyente de su momento, a través de la ley habilitante, algunos traidores que en su momento sirvieron para los intereses transnacionales. Nosotros estamos garantizando que en la ley de hidrocarburos, en nuestra propuesta, tengamos plena soberanía e independencia de nuestros recursos. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que le estamos regresando las competencias al Ejecutivo para que la industria PDVSA se convierta en una operadora petrolera nacional, pues como cualquier operadora. En la ley del 2001 es muy poco en lo que se regula nuestra industria nacional. Y eso convierte y sigue convirtiendo a la industria petrolera nuestra en un estado dentro de otro estado. Entonces le estamos allí en esa propuesta regresando las competencias de supervisión, control, seguimiento, administración, comercialización al Ejecutivo Nacional. Y un tercer elemento fundamental es la participación protagónica de la clase obrera en la dirección del proceso social del trabajo. ¿Qué estamos estableciendo? Nosotros en la ley del 2001, la clase obrera solamente está basada en el artículo 14 en una convención colectiva, pero la clase obrera es mucho más allá de una convención colectiva. Eso en primer lugar. En segundo lugar, abre una nueva forma de negociación, una nueva forma de comercialización o de relación con el capital, donde nosotros establecemos que el capital debe de regresar o debe cobrar sus ganancias en función de la producción y no en función de un porcentaje bancario. Todos los procesos de financiamiento de la industria en los últimos años, me atrevo a decir que en su historia han sido: yo te doy un recurso, tú basado en un porcentaje financiero, el porcentaje financiero me lo cancela y al final el capital no le importa si es eficiente la inversión. Okay. Nosotros estamos planteando que la inversión, el capital, recobre sus ganancias producto de la producción. Un porcentaje de la producción debe ir para el recobro de su capital y para el recobro de sus intereses, porque eso es la única forma de que garantiza que la inversión tenga eficiencia y que no nos prestemos a algunos compatriotas para la desviación de esos recursos. Cuando esa inversión tenga efectividad, eficiencia, tenga transparencia, recupere los niveles de productividad, entonces en ese momento el capital recupera su inversión, recupera sus ganancias y al final termina siendo un ejercicio de ganar-ganar. ¿Cómo se sienten ustedes más cómodos, los trabajadores petroleros, con el capital norteamericano, capital chino, capital ruso? ¿Hay diferencias? Mira, el capital es el capital. Sí. El capital no siempre va a buscar intereses, pues. Ahora, lo que le corresponde a los trabajadores es cuidar que la inversión tenga la eficiencia, la eficacia y la transparencia necesaria para que nosotros no volvamos a pasar por una bonanza petrolera, no volvamos a pasar por un ejercicio de inversión y no quede dentro de nuestra industria una industria sólida, una industria estable, una industria donde sus trabajadores tengan calidad de vida. Es allí donde está el papel fundamental que debe jugar la clase obrera. Que la inversión que venga sea destinada para lo que fue acordada y que la productividad se recupere para que nosotros podamos recuperar nuestra calidad de vida, pero no solamente la nuestra como trabajador, sino la del pueblo venezolano como el dueño de sus recursos. La recuperación del capital, o sea, la obtención de ganancias, que es la lógica del capital. Ustedes me comentaban en otro momento que querían establecer una especie de fideicomiso que permitiera garantizar
las ganancias Uno de los debates, puntuales. cuando nosotros empezamos a debatir sobre el plan de recuperación de la industria, debatimos con todos los sectores y por supuesto debatimos con el capital. El capital en ese momento, el capital nacional planteaba que necesitaba garantías para que su inversión, producto, ¿verdad?, de la producción, para que su retorno de la inversión, producto de la producción, llegara a donde tendría que llegar. Eso ha sido la crítica del capital privado, ¿no? Del capital privado en los últimos años, pues. No es un secreto que la industria de hidrocarburos tiene una inmensa deuda, ¿verdad?, producto de toda la inversión que han hecho. Entonces, en un debate, ¿verdad?, legal, nosotros acordábamos o discutíamos que había la posibilidad de generar un fideicomiso entre el Estado, entre la industria petrolera y el capital privado, que permitiera que una vez que se comercializara el producto, ¿verdad?, se dirigiera lo que le correspondía al capital privado, a las cuentas del capital privado, y a la que le correspondía al gobierno, al Estado, a las cuentas del Estado. Esto permitía garantías jurídicas y una negociación transparente, pues. Si el acuerdo en algunos negocios es 80-20, 80 para el Estado, 20 para el capital privado, bueno, nosotros que conocemos ¿cómo se llama?, nuestra estructura de costo, sabemos qué podemos darle al capital privado de acuerdo a su inversión. O sea, es una negociación, si se quiere, transparente, siempre y cuando quien negocie con el capital tenga intereses patriotas, tenga intereses nacionalistas. Ustedes están planteando reformas a la ley de hidrocarburos, ¿no? ¿Cuáles serían las reformas más importantes desde el punto de vista de los trabajadores? Bueno, los trabajadores debemos asumir la dirección del proceso social de trabajo. ¿Qué significa eso? Significa que los trabajadores asumamos las decisiones en conjunto, en manera colectiva. De manera colectiva con el capital y el Estado. De manera colectiva con el capital y el Estado. Porque es que seguimos insistiendo, nuestro problema de la industria, si tú vas a la historia, ves la historia, no es un problema de recursos. Hoy es un problema de recursos, Sí, porque la industria está muy mermada, muy deteriorada. Pero nosotros en nuestra historia hemos visto cómo por el frente de nosotros ha pasado inmensa cantidad de inversiones, pues. Mira, en la época de Rafael Ramírez, el presidente Chávez, con esa visión, inclinó la inversión hacia el gas. Y más de 15.000 millones de dólares pasaron por la industria gasífera del país. Se generó de la ingeniería el 100%, de la procura casi que el 90%, pero de la construcción apenas llegamos al 15%. Eso quiere decir que la clase obrera debe asumir el papel histórico de supervisar, eso establece la Constitución. Ahora vienen elecciones sindicales a todos los niveles. Vienen elecciones sindicales de la Federación de Trabajadores Petroleros. Tú formas parte